Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega para platicar de los juegos divisionales, la postemporada en la NFL, los 4 partidos que se dieron este fin de semana y las victorias de los 4 locales. Así es que los 4 mejores rankeados, o los 2 mejores rankeados, mejor dicho, en ambas conferencias estarán jugando las finales de conferencia, el pase al Super Bowl. De esto estaremos platicando. Gracias a todos los que se han reportado en las redes sociales, en @Pablo Viruega, en el Twitter, en Instagram, en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega es la página pública. Y por supuesto también en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Si les parece, iniciamos Viruega Podcast. Juegos divisionales y los locales consiguieron el triunfo. En la semana había platicado que al menos un local en 12 de las últimas 13, ahora en 12 de las últimas 14, se había quedado en el camino. No fue el caso este año con la victoria de los 4 locales, el equipo de Kansas City, el conjunto de los Rams, los Patriots y por supuesto el conjunto de los Santos de Nueva Orleans. El campeón queda fuera, Filadelfia queda eliminado en el partido más cerrado que hubo de este fin de semana. También el duelo entre los Cowboys y los Rams, de alguna forma al final había una ligera esperanza, pero realmente fueron dominados los Cowboys y ya hablaremos a detalle, no decir de lo que hizo el equipo de los Chiefs y por supuesto la manera tan aplastante que con la cual ganó el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Quedan, por supuesto, también a explicar muchos de los comentarios que ustedes y de las preguntas, así como de las críticas y de las burlas, las cuales, pues, es normal en las redes sociales, de los pronósticos. 2 de 2, 50%. Realmente tenía mis dudas con respecto a la victoria de los Rams, pero sobre todo muchas dudas, y creo que en los juegos divisionales hoy, como podemos decir, a toro pasado, una vez que ya se dieron a conocer los resultados, bueno, pues brincan las voces al decir que cómo era posible que fuera en contra de los Rams o de los Patriots. Cierto, fue una apuesta arriesgada, ¿verdad? Y seguramente de haberse dado el resultado, seguramente muchos de ustedes hubieran dicho, qué buen pronóstico, todo eso. Sí, había mis dudas y les soy sincero, cuando me tocó analizar y pronosticar estos 4 juegos, ¿a quién ponía como ganador? Me costó mucho trabajo el inclinarme hacia uno de, en este caso, en el caso de los Chargers o en el caso de los Cowboys, no encontraba como que muchos argumentos, pero bueno, tomé el riesgo. A veces se da, a veces no se da, en fin. Todo es un pronóstico. Lo mejor es que pudimos disfrutar de la postemporada. Me hubiera gustado que fueran mejores los partidos, no tanto que favorecieran al pronóstico de un servidor, pero que sí fueran mejores, que estuvieran más cerrados. Creo que eso es lo que queremos y hasta ahora no hemos tenido partidos de postemporada realmente cerrados, realmente así emocionantes. Ni siquiera el juego de campeonato del fútbol americano colegial lo fue. Y quizá el de los Saints contra el Filadelfia también pues estuvo más cerrado de lo que o fue el más cerrado de los que se presentaron este fin de semana. Bueno, hablemos del partido entre los Patriots. Vale la pena, hay que darle el reconocimiento a los Patriots. Creo que dejan una vez más en claro este equipo la brillante forma de ejecutar un plan de juego, la manera como logran cambiar un plan de juego semana a semana. Un equipo de los Chargers que venía con una muy buena defensiva, que venía de ganarle a Baltimore. Creo que a los Chargers, independientemente de el juego que tienen los Patriots, la manera como ejecutaron, la manera como arrollaron y arrastraron, que no le estoy quitando mérito, pero hay que señalar que los Chargers creo que les afectan 2 cosas principalmente. Una de ellas son los viajes. Ustedes dirán, bueno, pero es que en realidad los viajes afectan. Pues imagínense estar volando cada semana a la costa este de los Estados Unidos, con lo que eso implica, por mucho que tengan las comunidades de un equipo profesional en los Estados Unidos, no deja de ser un vuelo de 6 horas, no deja de tener, de haber horas muertas
previo al traslado, después del traslado. No deja de haber cambios de horario. En la costa del oeste de la Unión Americana son 3 horas atrás, a diferencia de la costa del este. Es decir, a la 1 de la tarde que estaba empezando el partido, pues para el equipo de los Chargers son las 10 de la mañana. Por lo tanto, se tienen que parar más temprano. En fin, todo eso, quieras o no, perjudica. No ese es el factor por el que ganaron el equipo de los Patriots, ni mucho menos. Son simplemente argumentos que pongo sobre la mesa como para tomarlos en cuenta. Los Patriots ganan porque finalmente es un mejor equipo, porque tienen un mejor plan de juego, pero sobre todo porque ejecutan muy bien ese plan de juego. Tan es así que 4 de las primeras series ofensivas terminaron en anotación. Primera ocasión en la historia de la franquicia que lo logran en postemporada. Imagínense, si hablamos de que los Patriots ganan en postemporada y lo han hecho en las últimas en las últimas campañas, y que no hayan conseguido este récord suena impresionante. Anotaron en 5 de sus primeras 6 posesiones, algo también impresionante, y secaron, salvo la primera serie ofensiva de los Chargers, lo demás no aparecieron. Los que antes estaban en San Diego, ahora en Los Ángeles, y quién sabe, jamás llegaron a Foxboro. Patriots avanza a su final número 8 de manera consecutiva. Olvídense de todas las que tienen antes de Brady, desde la llegada de Brady, olvídense de eso. 8 finales de conferencia de manera consecutiva. Extienden su propio récord. Si alguien me dice que este equipo vive de trampas, de Deflategate, de hacer cosas extrañas, y que lo haya hecho por 8 años de manera consecutiva llegando a una final de la conferencia, es porque está cegado, es porque está, con todo respeto, bastante estúpido en su comentario. Porque para llegar 8 veces de manera consecutiva a una final de conferencia es porque creo que están haciendo bien las cosas. Y no porque se deben a unos balones desinflados y a tanta estupidez que a veces leo, y lo digo con todo respeto, pero a veces escucho en muchos lados. O porque los juegos están arreglados, o porque Brady es amigo de Trump, o porque Belichick es una sarta de idioteces que he escuchado. Este equipo es un modelo a seguir. Los Patriots es una franquicia que ha dominado la liga en los últimos años, o al menos la conferencia americana, si lo quieren ver de esa forma. Más allá de criticar, mejor veamos qué es lo que están haciendo, por qué es que están ganando, qué es lo que hace este equipo tan ganador, con tope salarial, con agencia libre, con pocas selecciones de draft altas, con cambios constantemente de coordinadores, con cambios en el personal, sin tener grandes receptores, grandes corredores. ¿Por qué es que este equipo sigue ganando o dominando la conferencia americana? ¿Porque está en una división donde ha sido mediocre? Equipos como los Jets, como los Bills y como Miami. Déjenme decirles, eso no es culpa de los Patriots. Eso es culpa de los otros 3 que no han podido levantar al equipo en 8 temporadas. No han podido. ¿Cuántos títulos divisionales tienen de manera consecutiva? Creo que 10. No han podido en una década hacer algo que pueda pelearle al conjunto de los Patriots y los otros de la conferencia, porque si dijéramos, bueno, los Patriots siempre son campeones de la división, pero pierden en postemporada, bueno, entonces sí podríamos tener el argumento sobre la mesa de decir, bueno, ¿saben qué? Pues sí, ganan en su división y ya cuando les toca enfrentar a los demás, no lo pueden hacer. Van y le pegan a los Steelers cuando le tenían que pegar. Van y le pegan al equipo de Jacksonville. Ganan lo suficiente. Perdieron 5 partidos esta temporada. La mayor cantidad de derrotas desde el 2009. No es que quiera alabar a Brady y a Bill Belichick. No, es que simplemente hay que darles el reconocimiento que merece. Y tampoco pasa por bueno, ¿y por qué entonces le diste el pick a los Chargers? Como he escuchado también a lo largo de estos días. Bueno, fue un pick arriesgado. Probablemente se pueda llegar a dar. Hay argumentos para poder pensar que podrían perder. Finalmente, llegas a la conclusión de que, bueno, este es el equipo favorito.
es el equipo favorito para ganar contra los Chargers y lo demostraron una vez más. En postemporada, en Foxborough, tienes que jugar casi perfecto para darle pelea a los Patriots. Los Chargers estuvieron muy lejos de poder acercarse a la perfección. Muy, pero muy lejos. Y cuando estás muy lejos de jugar a la perfección o de acercarte a esa perfección en Foxborough contra los Patriots, el resultado va a ser una paliza. 41-28. Avanzan, por cierto, a su 15ª final de conferencia. Tienen marca de 10-4 en sus previas 14 apariciones. Los Patriots tienen marca de 35 ganados, 20 perdidos de todos los tiempos en postemporada, empatando segundo en victorias con los Cowboys y los Steelers, únicamente que tienen 36. Los Steelers tienen 36 victorias en postemporada, los Patriots tienen 35 y los Cowboys tienen 35. Son los máximos ganadores en la historia. Packers con 34 y los 49ers con 30. Van a visitar el próximo domingo a los Chiefs en una final de conferencia americana que, por cierto, en la semana 6, New England le ganó a Kansas City 43-40. ¿Se acuerdan? Domingo por la noche, partido que transmitimos, aunque el partido fue en Foxborough. Hay que mencionar que sale como favorito en Las Vegas el equipo de Kansas City por 3 puntos, que es lo mínimo que le pueden dar a un local. Tom Brady lanzó para 343 yardas, ahora tiene marca de 28 ganados, 10 perdidos como quarterback titular en los playoffs. Brady está 8-0 contra Philip Rivers, incluido postemporada. Y pues la mayor cantidad de juegos con al menos 300 yardas en la historia de la postemporada le pertenece a Tom Brady con 38. Peyton Manning tiene 27. Sonny Michel tuvo una formidable actuación, 24 acarreos, 129 yardas, 3 touchdowns. Tercer jugador novato en la historia de la postemporada con al menos 3 acarreos por tierra en un solo partido. Los otros 2 fueron Leonard Fournette en el juego divisional contra el 2017 ante los Steelers y William Floyd en 1994 en el juego divisional contra los Bears, este jugador de los 49ers. James White, 15 recepciones, 97 yardas en 17 veces que lo buscaron, lo cual empata un récord de la postemporada en un solo partido, y así nos podemos seguir adelante en lo que se refiere a los récords que establecieron los Patriots. Dominante, aplastante, arrasaron sin piedad, no mercy, como decía, no tuvieron piedad de los Chargers, y así son los Patriots. ¿Por qué tendrían que tener piedad? ¿Por qué tendrías que tener piedad dentro del terreno de juego en el fútbol americano, deportivamente hablando, contra tu contrario? Si tu contrario no te va a detener y tú llevas el balón y anotas y anotas y anotas, no puedes hacer otra cosa más que seguir anotando, y eso le sucedió al equipo de los Chargers. No pudieron contener a los Patriots y se llevaron una de las peores palizas. El partido estaba 37-7 al medio tiempo, más que definido, más que cualquier otra cosa. No había nada que hacer en la segunda mitad, aunque trataron un poco ahí de disfrazar el resultado, porque no tiene nada que ver el resultado con lo que sucedió en el terreno de juego. Ahora, los Chargers, defensivamente hablando, es un equipo que había sido agresivo. Y es un equipo que salió con mucha cautela. Y cuando juegas contra Tom Brady, si juegas con cautela y los Patriots, te van a ganar. Y si juegas agresivo y tratar de presionar a Brady, puede ser que puedas competir y puede ser que puedas ganar. Y no descarto la posibilidad de que pueda perder los Chargers, siendo pasivos a la defensiva y siendo agresivos. ¿Qué prefieres? ¿Cómo deseas morir? ¿Siendo un defensivo que por naturaleza debe de ser agresivo? ¿Prefieres morir siendo un defensivo pasivo? ¿O prefieres morir siendo un defensivo agresivo? Escoge cómo quieres morir, porque si vas a Foxborough, no sales como favorito. Si vas a Foxborough, es muy probablemente en la postemporada que vayas a perder,
puede ser que ganes. Y ya decía, para poder ganar hay que jugar casi a la perfección, sin errores, ponerle presión a Brady, y eso probablemente te pueda llevar a acercarte a una victoria contra los Patriots. ¿Cómo quieres morir? Una de las series de Netflix que les recomiendo, por cierto, soy un adicto a las series de televisión, porque déjenme decirles que me encantan los deportes, me apasionan los deportes, más el fútbol americano, pero debe llegar un momento en el que uno debe de despejar su mente. Y encuentro 2 pasatiempos para hacerlo. Uno es leer, algo que probablemente tenga que ver con el deporte, aunque trato que no lo sea para despejar la mente, y otra es ver series de televisión. Y Netflix ha sido mi mejor aliado. Valga la pena el comercial. Bueno, una de las series que estoy viendo es The Last Kingdom. Son 3 temporadas, me parece que va a salir una 4ª. Muy buena serie, muy buena, me encanta todo ese tipo de series de historia. Pero una de las cosas que veo es el guerrero va a morir con dignidad. Y el guerrero tiene que morir con la espada en su mano. Que su muerte sea digna. Que su muerte sea recordada. Y si vas a morir, tienes que morir en el campo de batalla. Con tu escudo. O si te quitaron el escudo, debes de morir con la espada en la mano. Los Chargers murieron de nada. Una defensiva sumamente pasiva. Ataca, presiona, agobia a Brady. Y si no lo pudiste hacer, y si perdiste el partido, al final te vas con la satisfacción de haber fallecido, de haber muerto con la espada en la mano. De haber caído en el campo de batalla y decir, bueno, por lo menos van a ser recordados como agresivos. Fuimos otra de las víctimas de Tom Brady, de Bill Belichick, de los Patriots en Foxborough, pero por lo menos pasaremos a la historia como los Chargers que morimos de forma agresiva. Pasan al mismo mismo ataúd o donde han llegado muchos como unos equipos pasivos. No puede ser que en las primeras 19 veces que Brady lanzó el balón, no le hayan puesto presión. No le hayan mandado blitz, no le hayan mandado cargas. Para ese entonces Brady ya tenía más de 150 yardas, solo había fallado 4 pases y tenía 1 de anotación. Porque ya habían anotado por tierra previamente los Pats. Entonces, no puedes hacer eso. Claro, yo entiendo también que Brady es un quarterback que se deshace muy rápido del balón. Pero inténtalo. Haz algo. Sé más agresivo. La defensiva de los Chargers fue muy poco agresiva, por no decir que fue tibia. Le dio frío o se congeló en el frío de Foxborough. Los Santos de Nueva Orleans ante el equipo de los Philadelphia Eagles. Un partido que les voy a ser sincero, poco pude ver porque en cuanto terminó el partido de los Patriots andaba en Foxborough, me tocó hacer algunas entrevistas en el vestidor, así como algunos enlaces para los diferentes espacios de ESPN, así que pude ver solamente la segunda mitad. Supe que iban 14-0 al primer cuarto, se pusieron 14-10 y bueno, creo que Filadelfia, siendo el equipo campeón, muchos pensábamos que podía llegar a más. Sin embargo, como se desarrolló la temporada y sabiendo que este equipo pues se mete a los playoffs de cierta forma de rebote, pero se mete y consigue una victoria y le pelea a los Saints, habla de el talento y de la calidad que tiene su entrenador y todos los jugadores como el propio Nick Foles. Pero los Saints es un mejor equipo. Los Saints es un mejor equipo de ambos lados del balón. De manera defensiva, a la ofensiva tiene muchas armas, jugaron en casa, lo cual es una ventaja, no por el clima, pero sí por el ruido de la gente, que eso es un factor muy muy importante, y al final pues gana el conjunto de los Saints con una actuación que me voy a quedar en el tercer cuarto con esta serie ofensiva de 18 jugadas, 92 yardas, que la culminan en touchdown. Esto fue en el tercer cuarto. Una serie ofensiva que duró
11 minutos con 29 segundos. La serie ofensiva más larga en tiempo de posesión en los playoffs desde el juego de campeonato de la Conferencia Nacional en el 2000, cuando los Giants tuvieron una serie de 12 minutos 53 segundos para vencer o para anotar al equipo de Minnesota. ¿Quieres ganar? Hay que tener el balón de tu lado. Pero no solamente eso, hay que saber qué hacer con el balón. Y los Saints pusieron esa serie ofensiva para tomar la ventaja. Al final, Filadelfia, por un error de un receptor que no captura el pase, Alshon Jeffrey, acaba siendo interceptado y cierran la victoria los Saints. Filadelfia no quería estar en esa posición y acabó estando en esa posición. Me encanta Doug Peterson, el entrenador de Filadelfia, porque hay un video que posteé en las redes sociales, en Twitter, ahí en Twitter lo pueden ver. Se queda hasta que llegue el último jugador al vestidor y a todos les choca la mano, palmada, abrazo, algunos de ellos, y hasta que está el último, hasta que espera el último, entonces cierra las puertas. Pero habla de la calidad, de la honestidad, del agradecimiento de un entrenador a un equipo que desde el año pasado nos dio una gran lección. Los Saints van a recibir en la Conferencia Nacional, en la final de la Conferencia Nacional, a los Rams, equipo al que le ganaron en la semana 9, ahí mismo en el Superdome 45-35. Los Saints van a recibir por segunda ocasión la final de la Conferencia Nacional. En el 2009 le ganaron a los Vikingos de Minnesota y llegaron a ganar el Super Bowl. Por cierto, con esto los Saints completan su regreso más largo en postemporada en su franquicia, después de ir perdiendo por 14 puntos a 0. Michael Thomas terminó con 12 recepciones, 171 yardas y un touchdown para establecer una nueva marca en la franquicia en cuanto a yardas en postemporada. Y, por cierto, también el equipo de los Saints con Drew Brees, que lanzó 301 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Tercer juego de postemporada para Drew Brees con 300 o más yardas. Por cierto, Marshon Lattimore tuvo 2 intercepciones y, por lo tanto, pues también se une a Jabari Greer en el 2011, que lo hizo en el juego de comodines, Sammy Knight en el juego de comodines contra San Luis, como los únicos 2 jugadores de los Saints con 2 intercepciones en la postemporada. Para los Eagles fue la primera derrota desde la semana 14 en Dallas. Habían ganado sus últimos 3 partidos de temporada regular, más el juego de comodín en Chicago. Nick Foles 4-2 en postemporada. Ambas derrotas, curiosamente, han venido contra el equipo de los Saints. Doug Peterson ahora tiene marca de 4 ganados, 1 perdido, primera derrota en postemporada, y el equipo de los Eagles se convierte en el 4º equipo en la postemporada en anotar touchdown en sus 2 primeras posesiones, pero sufre una derrota. ¿Qué tienen los Saints? Tienen eso, tienen balance, tienen buen juego terrestre, tienen buena defensiva en los frontales, un quarterback sumamente experimentado, velocidad en los receptores, sobre todo Michael Thomas. Va a ser un partido muy interesante contra el equipo de los Rams. Y hablando de los Rams, bueno, vencieron a los Cowboys, unos Cowboys que venían de ganarle a Seattle y que realmente yo no pensaba que con Seattle podían ganar. Ganaron. Pensaba que contra los Rams podían ganar y perdieron, o sea que no me están saliendo muy bien las cosas últimamente. ¿Qué ocurre con los Cowboys? Bueno, los Cowboys realmente creo que llegaron más lejos de lo que todos pensábamos que podían llegar. A mitad de la temporada este equipo era un completo desastre, mucha irregularidad. Encontraron la regularidad jugando con una muy buena defensa y con un buen juego terrestre. Empezó a aportar Dak Prescott en los partidos finales, sobre todo contra Seattle. En el último de la temporada regular también lo hizo, aunque no tenía nada de intrascendente el juego, pero dio un muy buen partido Dak Prescott. Eso hay que señalarlo. Ahora, ¿qué sucedió? Porque los Rams no habían venido jugando buena defensa. De hecho, los Rams tienen el promedio de yardas por acarreo más alto en la NFL. Poco más de 5 yardas. A los Cowboys no los dejaron correr el balón, poco más de 2 yardas. Entonces, cuando los argumentos más sólidos que tienen los Cowboys para ganar los partidos, o como lo habían hecho
en esta racha al final de la temporada era su defensiva, su juego terrestre y lo que podía aportar Dak Prescott, no funcionaron, sobre todo su defensiva y su juego terrestre. Entonces nos encontramos que la situación se complicó para el conjunto de los Cowboys. Su defensiva permitió más de 270 yardas por tierra, una barbaridad. Por lo tanto, pues no le prestaban el balón a los Cowboys. Luego, no superaron las 50 yardas como equipo por tierra a los Cowboys. Si la fuerza de los Cowboys era el juego terrestre, no apareció con Ezekiel Elliott. Fueron dominados. Así que, cuando tus dos mejores argumentos no se presentan en el día del partido, defensiva para los Cowboys, juego terrestre, entonces, pues es muy difícil poder ganar. No es que haya sido error de Dak Prescott. No es que hay que buscarle la culpa a Dak Prescott. La culpa la tienen todos como equipo. Todos ganan, todos pierden. Por cierto, Dak Prescott tuvo un buen partido. Porque si vemos sus números, uno pensaría, si va a tener estos números Dak Prescott en el partido, entonces quiero pensar que los Cowboys pueden llegar a ganar. Imagínense ustedes que antes del partido, nos hubieran puesto sobre la mesa: Dak Prescott va a lanzar 32 pases, va a completar 20, va a tener 266 yardas, un pase de anotación, 5 jugadas o 5 recepciones o 5 pases de más de 20 yardas. Solo va a ser capturado una vez, y por cierto fue su compañero el que lo capturó. Si hubiéramos tenido esos números al inicio, o si nos hubieran dado esos números al inicio del partido, uno pensaría, Dallas tiene grandes oportunidades de ganar. Así que no busquemos en Dak Prescott el culpable. Insisto, el culpable tienen que ser todos. Pero cuando encuentras que los Rams, Todd Gurley corrió para 115 yardas, y no fue el líder corredor del equipo. CJ Anderson, ese despojado, ese olvidado por Carolina y también al inicio de la temporada, pues terminó con 123 yardas en 23 acarreos y 2 touchdowns. Entonces dices, whoops, creo que el script de los Rams salió por completo de lo establecido. Y resulta que, pues, corrieron el balón y no lo hicieron con Todd Gurley. Y avanzaron para 273 yardas. La defensiva de los Cowboys no se hizo presente, que era su mejor arma. Ezekiel Elliott no se hizo presente, o el juego terrestre, que era su mejor arma. Y los Cowboys perdieron 30-22. El resultado es engañoso. El resultado habla de partido de una posesión. Pero durante todo el encuentro fue mejor el equipo de los Rams. De eso no hay duda. Y en el último de los partidos, para terminar, pues, que fue el primero, por cierto, de la cartelera, los Chiefs aplastaron también al conjunto de los Indianapolis Colts. Es impresionante, y yo lo he venido diciendo toda la temporada, la manera como Andy Reid ha logrado encontrar las piezas que necesitaba para correr esta ofensiva y que se vuelvan sumamente explosiva. Patrick Mahomes es un fuera de serie, y yo sé que lo hemos dicho una y otra vez, y no falta el típico que, ya déjenlo tanto, hombre, aman tanto a Patrick Mahomes. No, es que hay que señalarlo. La manera que tiene este chico de moverse en la bolsa de protección, de buscar siempre hacer daño con el brazo, de la potencia que tiene en ese brazo, de lo bien asimilado que tiene el sistema, de lo bien que lo ejecuta, de los pocos errores que llega a cometer. Bueno, hasta ahora no sabremos qué vaya a pasar en la final de la Conferencia Americana, pero hace un equipo muy sólido. Y lo que venía padeciendo este conjunto era de la defensiva. Pues la defensiva tuvo un gran partido contra el conjunto de los Colts. Los Colts que venían corriendo bien el balón, los Colts que venían jugando muy bien con Andrew Luck. Bueno, pues resulta que fue capturado en 3 ocasiones. No le permitieron a Marlon Mack más que 46 yardas. Y Patrick Mahomes terminó sin pase de anotación. Pero anotaron 4 touchdowns por la vía terrestre. La primera ocasión en la historia
para la franquicia de los Chiefs, que tienen en postemporada touchdowns por tierra, quarterback, corredor y receptor. Lo hicieron con Williams en 2 ocasiones, Damon Williams y Darrell Williams en 2 ocasiones con el corredor, Tyreek Hill. La única jugada que tuvo Tyreek Hill por tierra la llevó a anotación y Patrick Mahomes también anotó. Es un equipo muy completo. Es un equipo que tiene muchas armas. Kelsey, Hill, Watkins. Por tierra los Williams, el mismo Hill, el mismo Mahomes, lo que puede hacer por aire. Va a ser un partido muy interesante contra los Pats y ya habrá tiempo de hablar de ello, por supuesto. Y la defensiva jugó muy, muy bien también, la de Kansas City. 31-13 fue el resultado final. Bueno, pues con esto llegamos al final de este podcast. Déjenme decirles que hay una encuesta en Twitter, Pablo Viruega, en Twitter, ¿quiénes jugarán el Super Bowl 53 en Atlanta? Las opciones, pues ustedes las saben. La encuesta estará 3 días. Si pueden, vayan a la encuesta, voten, ¿no? Chiefs y Saints, los dos locales, 32%. Chiefs y Rams, 23%. O bueno, se los voy a dar en este orden. Chiefs y Saints, 32%. Patriots Saints, 31%. Le sigue Chiefs contra Rams, 23%. Y el menos probable, según ustedes, una encuesta que la puse este día que estoy grabando el podcast, que es lunes por la mañana y que se está acercando a los 1,000 votos, el menos probable es de 14% Patriots contra Rams. Así que, según la votación de ustedes, los Saints estarán en el Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional y está muy cerrado entre Kansas City o Nueva Inglaterra. Veremos qué es lo que ocurre. Favorito en Las Vegas, tanto los Saints como los Chiefs por 3 puntos, no más. Según el Football Power Index de ESPN, ahora les digo las probabilidades para que ganen el Super Bowl, no para que lleguen, para que ganen el Super Bowl. Los Chiefs con un 34%, los Saints con un 33%, Rams con un 18% y los Patriots con 15%. Insisto, esto es el Football Power Index de ESPN, no es de Viruega, para que no empiecen otra vez contra los Patriots. No, Chiefs 34%, Saints 33%, Rams 18%, Patriots un 15%, y ya hablaremos al final de la semana, si les parece, de los partidos, del previo, finales de conferencia, a ver si podemos tener invitados para eso, y con mucho gusto haremos un podcast de la final de conferencia, los previos y demás. Gracias a los que se han puesto en comunicación en redes sociales, en Twitter, en Pablo Viruega, en Instagram, Pablo Viruega, en facebook.com/Pablo Viruega, es la página pública, y por supuesto en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Recuerden que los blogs los pueden consultar, los pueden leer, puede haber interacción en www.pabloviruega.com. Ahí mismo también están los episodios de Viruega Podcast. Gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.